Les doy la más cordial bienvenida a este taller. En esta primera parte yo voy a hablar en castellano, ¿ya? Y posteriormente, cuando le toque a Joshua, lo va a hacer en inglés. Bueno, este workshop, la idea es mostrarles la cadena de RF, de cómo obtener un primer spin echo, ¿ya? Este taller está en el contexto de... Perdón, déjenme primero que nada decir que estamos nosotros auspiciados y el anfitrión, digamos, de este workshop, aparte de la universidad, es el proyecto LibreHub, ¿no?, que está financiado por la Fundación Chan Zuckerberg, y los expositores principalmente van a ser Joshua Harper y Belén Bravo, y yo doy la cara todos nosotros del Departamento de Ingeniería Eléctrica y del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Universidad. El proyecto LibreHub ya es un proyecto, como dije ya, financiado por la Fundación Zuckerberg, y tiene como propósito, que ustedes pueden verlo ahí, es open source hardware, ¿no?, para que los científicos puedan fabricar sus propios instrumentos y así ahorrar, digamos, no impedir que la investigación suceda por culpa de que no tienen recursos para comprar un instrumento caro. ¿Ya? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Los investigadores principales de ese proyecto son Tobias Penzel, que está ahí, Vicente Parot y bueno, los expositores, tenemos a Joshua Harper aquí. Él es un PhD de Penn State University y con vasta experiencia en resonadores de bajo costo. Ha hecho estadías en distintos lugares y nos puede contar más, ¿ya? Tiene un laboratorio que se llama SMR Lab. Esto lo saqué de la página web de él, y está localizado en Paraguay, en la Universidad Taiwanesa Paraguaya, algo así. Bien. Y por otro lado tenemos a Belén Bravo, que está ahí. Ella es un magíster de esta universidad, ¿cierto? Y ella puse esa foto ahí para decir que tiene mucha experiencia en mediciones de off-resonance y reconstrucción de imágenes de fuera de resonancia, que es un tema clave de estos tipos de resonadores. La idea para hoy es hacer esta introducción, y yo voy a hablar de los primeros temas, ¿no?, un poco introductorios. Después tenemos la primera RF coil, ¿no?, con la idea de que ustedes ahí van a tener que medir ruido, de unas bobinas que tenemos preparadas para que ustedes puedan trabajar con sus propias manos, y sobre todo lo más importante, hacer el tune match de estas bobinas para que no haya reflexiones y para que estén en la frecuencia apropiada. ¿Bien? Como 20 para las 6 vamos a tener un break. Y después, en la última parte, vamos a encontrar el eco, así que se muestra el eco. Esto es como ir a un safari en África buscando el león, y a veces el león está durmiendo en algún lugar y no sé si lo vamos a ver. ¿Bien? Pero ese es el propósito. Una cosa interesante que conversamos con los otros profesores es que incluso aunque no encontremos el eco, incluso aunque encontremos dificultades, nosotros pensamos que este taller tiene un valor, porque uno aprende en el proceso, no solamente en el resultado. Bien, ahora un pequeño repaso e introducción a la resonancia magnética, ¿ya? Y cómo se conecta con este taller. Ustedes probablemente, la mayoría de ustedes saben que para formar una imagen con resonancia magnética hay básicamente 4 etapas. Una etapa de polarización, una etapa de excitación, lectura y reconstrucción. ¿Bien? Entonces, la polarización consiste en colocar el objeto de interés dentro del campo magnético principal o del resonador, ¿ya? Aquí tenemos 2 resonadores en construcción, y lo que va a suceder entonces es que se produce una separación de Zeeman, y los spins magnéticos se separan en el spin de alta energía y baja energía, y entonces cuando uno agrega la energía correcta, uno puede hacer saltar los spins de un estado de baja energía a uno de alta energía. Y eso significa que hay más spins apuntando hacia arriba que hacia abajo, definiendo arriba la dirección del campo. ¿Ya? Entonces, finalmente lo que va a suceder en la última fórmula que está allá, se va a producir una magnetización total, que es la suma de todos los spins,
que tiene esa fórmula que está ahí. Quizás lo más importante para mirar aquí en esta fórmula es que la magnetización es proporcional al campo magnético B0. También es inversamente proporcional a la temperatura, por supuesto que proporcional al número de spins, etc. Y básicamente lo que sucede es que estos spins forman un campo magnético en una dirección, y la clave, la parte de resonancia, ¿ya?, es que se produce lo que se llama una frecuencia de Larmor, que es la constante giromagnética gamma por el campo principal. Es decir, los spins van a precesar a una frecuencia que es proporcional al campo. En estos resonadores pequeños, el campo es bajo, por lo tanto, la magnetización es pequeña. Y esa es una gran dificultad que uno tiene, porque empieza a hacerse comparable la señal con el ruido. Entonces, cuesta mucho separar señal de ruido. Y por eso que los resonadores clínicos son cada vez más potentes, con campos más altos, 0,5 en un principio, 1 Tesla, 1,5 Tesla, hoy día 3 Teslas bastante estándar, incluso experimentalmente 7 Tesla, 14 Teslas es el más grande que existe. Ahora, eso de subir el campo y subir el campo no es gratis, tiene un costo, que las distorsiones también crecen con el campo. Entonces, no es siempre claro que convenga subir al campo. Ya yo no voy a entrar en el detalle teórico porque hay ciertas fórmulas que permiten calcular eso. Ahora, nosotros estamos en bajo campo, y la razón por qué estamos ahí es porque son más baratos, ¿ya? Y uno puede construirlo en casa, como estos. Entonces, esa es la razón que estamos en campo más bajo. Bueno, después viene la excitación. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar ese spin que está en el equilibrio y tirarlo hacia el plano transversal para que pueda producir señal. Y eso lo hacemos con una bobina RF. Hay una foto de la bobina que tenemos aquí, que produce un campo B1 oscilatorio y hace que los spins se, digamos, precesen, o sea, se caigan hacia el plano transversal, ¿ya? Es muy importante que esa frecuencia de precesión de los campos magnéticos B1 sea la misma frecuencia de resonancia del spin, si no, no se va a excitar, ¿ya? Yo creo que les puedo demostrar eso. Aquí esto es un análogo. Ustedes pueden imaginarse que esta es la magnetización. La gravedad es B0, M es la posición de este cable, ¿ya? Y si yo excito, o sea, cambio un poco las fuerzas a una frecuencia muy lenta, lo estoy haciendo en este momento, aquí no pasa nada. Si lo hago muy rápido, tampoco pasa nada. Pero si lo hago a una frecuencia muy precisa, puedo hacer que esto se levante, ¿no es cierto?, y entre como en resonancia. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer con ese campo, ¿ya? La conclusión de esto es que si es que no estamos a la frecuencia correcta, no se excitan los spins. Y por otro lado, si no leemos a la frecuencia correcta, tampoco vamos a recibir la señal. Uno de los problemas que vamos a tener después es que el campo no es uniforme en todas partes, entonces ese B0 no es el mismo en todas partes. Entonces la frecuencia de resonancia es distinta. Bueno, y después durante la lectura, lo que hacemos es que este spin que está excitado vuelve al equilibrio, y mientras vuelve al equilibrio rotando a la frecuencia del Larmor, induce un voltaje en esta bobina, y esta es la señal que uno lee, y se produce una señal como esa, que es una sinusoide que decae en el tiempo, a medida que este spin se recupera, ¿ya? Entonces, y ahí está la fórmula de la señal, ¿cierto? Ustedes ya probablemente saben que si delta B es lineal con el espacio, se produce la transformada de Fourier. Bueno, entonces ahora lo importante es ver qué pasa cuando la resonancia, cuando estamos en un campo magnético que no es exacto el que uno creía, ¿eh? Entonces se produce lo que se llama off resonance. Cuando se produce off resonance significa, permiso, voy a cambiarme esa acá. Esta parte que está aquí nos da la transformada de Fourier, como se espera, y aparece una fase extra, que es la diferencia del campo B respecto a B0, que es lo que nosotros queríamos. Y cuando sucede esto es una fase, ¿ya? De aquí se puede ver en este diagrama que los spins azules aquí tienen una fase distinta que los amarillos, y empiezan a procesar en el tiempo y a separarse cada vez más. Entonces la suma de esta magnetización
Cuando están relativamente apuntando todos hacia el mismo lado, es más grande, y a medida que se empiezan a dispersar, esta empieza a disminuir. Entonces, cuando hay más dispersión, es decir, cuando ese delta D es más grande, lo que sucede es que se pierde la intensidad de la señal. ¿Ya? Y esto, lo que tengo aquí es una señal, una secuencia que se llama de gradient echo, ¿ya? O eco de gradiente. Básicamente tiene una excitación, que es la que tira el spin hacia abajo, y después tiene unos gradientes de lectura. Pero la lectura ocurre inmediatamente después de la excitación. Y entonces esta señal decae aquí con el tiempo. ¿Ya? Una manera para ser más inmune al off-resonance es usar los spins, ¿ya? Que comienzan todo en una dirección, aquí perdón, en roja, ¿ya? A medida que pasa el tiempo se empiezan a dispersar, entonces el spin 1 viene para acá y el spin 4 se va para allá, y después con el 180 lo que uno hace es dar vuelta a esto, como un panqueque. Entonces el 1 que estaba aquí pasa a estar allá, y el 4 que estaba aquí pasa a estar acá. Y siguen procesando con el delta, el desfase. El 1 se desfasaba hacia este lado, entonces aquí sigue desfasándose en el mismo sentido. Entonces si uno espera suficiente, vuelven a encontrarse y a enfocarse. ¿Ya? Y ahí es donde se produce lo que se llama el eco. Entonces al final lo que uno ve es que la señal decae, uno aplica el 180 y un tiempo después vuelve a aparecer. Entonces esta secuencia es más inmune al off-resonance porque tiene este efecto. ¿Ya? Y para que vean el efecto del off-resonance, aquí lo que hice fue una simulación. La constante gamma vale 42,5 MHz por Tesla y la frecuencia es gamma por D0. Entonces aquí en este gráfico coloqué una desviación del campo en militeslas, desde 0, 0.01, 0.02, 0.03, que son desviaciones aproximadas que uno tiene con estos equipos. ¿Ya? Entonces la frecuencia cambia, debe de ser como 2 kHz, perdón, algo por ese estilo. Entonces, ¿qué sucede? Un spin que procesa que está viendo este campo, procesa a esta frecuencia. ¿Ya? Y es el caso del azul. Procesa esa frecuencia. Después el amarillo que está al otro lado, a otra frecuencia, que es la amarilla. Y uno suma todos los spins que están en esta región, se obtiene una señal media. Eso se muestra cómo decae. Si todos los spins, si esta recta fuera, en vez de inclinada, fuera así plana, estarían todos a la misma frecuencia y esto en vez de ser una sinusoide sería así. Que es lo que nos interesa, porque aquí la señal se disminuye. ¿Sí? Bien. Bueno, y entonces el camino electrónico para conseguir esa señal, aquí hay un gráfico, es más o menos esto. Aquí tenemos la antena, ¿ya? La bobina, básicamente, ustedes van a trabajar con ella. Esta bobina sirve simultáneamente para excitar y para leer con la misma bobina. ¿Ya? Entonces, para excitar, tenemos una señal que la emite la consola, que está una foto de lo que está ahí, ¿ya? Pero van a ver otra un poco más sofisticada también, que da una señal de excitación, pasa por un amplificador de potencia, que tiene una foto de uno, y por un switch que selecciona el camino de transmisión, y eso genera aquí las corrientes que generan el campo B1. Cuando se acaba la excitación y viene la lectura, este switch cambia, y entonces la señal que emiten los spins, que es muchísimo más pequeña que la señal de la transmisión, si viene por este otro camino, pasa por un amplificador de bajo ruido, ¿ya? Y finalmente llega a la consola donde es adquirido y se puede usar ese motor. Bueno, y con eso, entonces, para terminar esta parte, lo que quiero hacer una pequeña demostración con la ayuda de Belén, y vamos a medir el campo, ¿ya? Para que vean ustedes cuál es el campo real. Estos resonadores son lo que se llama un arreglo de Halbach, que son muchos imanes pequeños que están puestos en una configuración geométrica que al final son un campo magnético vertical. Esto está diseñado, nuestra intención era llegar a 50 milimetros, pero llegamos como a 45 milimetros. Y lo que tenemos aquí es un pequeño robot que tiene un brazo con una punta de rueda, y aquí tenemos
caucinos, para medir el campo. En este momento marca 29. Entonces, de ley lo vamos a meter para adentro y vamos viendo cuánto. Si pueden pasar por la pregunta, ¿cuál es la intensidad del campo magnético de 45 militeras. 45 militeras? 0,045. Un décimo del de. Y estamos viendo el campo magnético en cada punto del eje Z. Aquí están viendo cómo cambia el marcador. Claro. Y la idea lo estamos midiendo más rápido de lo que realmente lo medimos para hacer las correcciones de homogeneidad de campo. Pero la idea de esta medición es que al terminarla podamos hacer un gráfico y veamos cómo se comporta. Entonces lo que deberíamos esperar es que en el centro del escáner el campo sea principalmente homogéneo y hacia los bordes que decaigan. Incluso se puede observar con materiales ferromagnéticos. Está curvando ahí. Está perfecto. ¿Qué pasa? Ah, claro. Oh, gracias por avisar. Estamos tirando. Sí, está tirando. Como va avanzando. Bueno, no va a ser una medición precisa. No, esas cosas pasan a veces, lo del cable. Además que está vibrando, hay muchas Claro, cosas. no es una medición precisa, generalmente hacemos esto mucho más lento, esperamos que sea de noche, que no haya nadie, y esperamos 30 segundos entre punto y punto, y logramos una mejor resolución también. Ahora estamos avanzando mucho entre puntos medidos, pero es para que sea un poco más rápido. Acá lo importante es que con este dispositivo nosotros podemos medir el campo magnético en cualquier coordenada que le podamos dar, así como una impresora 3D. Bueno. Ok, gracias. Esta máquina desarrollada dentro de nuestro laboratorio nos permite medir el campo magnético en cualquier punto dentro del arreglo de Hallberg. Entonces nos permite mapear superficies completas como cortes del scan, como cortes dentro del scan, y también podemos tomar mediciones estratégicas, que son cascarones esféricos, para poder modelar el comportamiento del campo dentro de todo el arreglo de Hallberg para poder después diseñar el shimmy, que son imanes más pequeñitos que nos permiten homogeneizar el campo. Estamos pensando en hacer shimming pasivo, o sea, un único shimming, pero también es posible hacer shimming activo que se adapte a los diferentes fantomas que podamos poner dentro del scan. Esto debería... ¿Tienen alguna pregunta con esto? No sé. Tengo una duda, como en qué Tesla, ¿en cuántos Tesla se empieza como a generar esta magnetización del espacio? Es un continuo, o sea, desde 0 hasta 1000. No, o sea, no. O sea, pero por ejemplo, como en uno de, en el Ángel, por ejemplo, que creo que es de 3, De o 0,55. de 0,55. O 550 militeras. Ahí uno como que no puede entrar con cosas Ah. magnéticas, porque la máquina lo Claro. atrae. Bueno, sí, efectivamente. Entre más campo, más atracción va a haber. ¿Ya? Sí, pero es que igual es continuo, o sea, no es que haya un límite. Pero por ejemplo acá no se generó esa atracción como con el metal. Sí, genera, sí. Ah, Lo que pasa es que es menor. Menor. Claro. Pablo, una pregunta. Dale. No. Siendo, por ejemplo, ya estamos en el año 2025, ¿cuál crees que sería la comparación a las ventajas que tenemos hoy en día a términos computacionales, etcétera, versus haber hecho esto mismo hace 10 años atrás, por ejemplo? Es una Oye, buena, no tengo idea, o sea, es si una buena con pregunta. IA mejora, no sé. es una buena pregunta. Los resonadores comenzaron así, muy pequeños. ¿Ya? Y los resonadores comerciales eran de 0,2 telas, 0,5 telas al comienzo, con tecnologías de esa época, de los años 80, ¿no es cierto? 90. Hoy día la tecnología de electrónica es mucho mejor. ¿Ya? No existía la idea de hacer estos arreglos de Hallberg. En general nadie estaba pensando en bajar los campos, siempre estaban pensando en subirlos. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día yo creo que se ha
dado una circunstancia en que ha permitido el florecimiento de estas ideas, esta idea de open source, de compartir la información entre distintos grupos, el uso de los arreglos de Halbach, que ha sido muy interesante, a pesar que hay gente que trabaja con bajo campo o con bobina, no es la única opción, o con imanes permanentes, directamente. Pero electrónica yo creo que ha ayudado mucho. Los costos han bajado radicalmente, ¿no? De todo. Y la inteligencia artificial, hay muchos grupos tratando de usarla también para mejorar los problemas que tengan. Sí, pero quería preguntar, ¿el arreglo de Halbach es la única geometría capaz de producir este campo o es óptima o por qué escogieron como esa geometría en particular? Y si yo quisiera tomar este resonador y subirle la potencia, ¿es mi única opción cambiar el imán por uno más potente o hay otros trucos que se puedan desarrollar aquí? A la primera pregunta, no. A la segunda pregunta, a veces. A la tercera pregunta, no, tampoco. No. No es la única geometría. Hay otra geometría, pero es la única en base a imanes pequeños. Lo que pasa es que la otra geometría decía imanes grandes. Y eso es siempre más complicado de manejar y es más difícil hacer un campo homogéneo. Pero hay gente que hace bobinas o imanes permanentes grandes. Si tú quieres cambiar el campo, tienes que hacer, lo que la gente hace es agregar más anillos afuera. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 3 cilindros, 3 capas. Tú puedes tener una cuarta, una quinta, y con eso puedes aumentar más. Si quieren pueden pasar aquí y ver el resultado. Claro, esto es lo que medimos nosotros. Pueden pasar por acá o podemos tirar también la pantalla. Ya podemos agrandar esto también. Esto es lo que medimos recién. Es el campo magnético en el centro del resonador a lo largo del eje Z. ¿Ya? Si lo vemos desde lejos, podemos ver que en el centro es bastante plano, o sea, homogéneo, pero hacia los bordes decae. Porque eso también es parte de la configuración del arreglo de Halbach. O sea, el campo magnético está localizado dentro del arreglo y fuera es mucho menos perceptible. De hecho, la línea de los 0,5 Gauss, que es la línea de seguridad en resonancia magnética tradicional, está muy cerca del contorno del arreglo. ¿Ya? Y si hacemos un zoom, o sea, si vemos un poco más de cerca, esto podemos notar que ya no es tan homogéneo como se veía al principio, a pesar de que son en homogeneidad mucho menores que... Claro. Ya, pero ¿vale de cuánto? ¿De 45,5 a 45,7? Sí, o sea, son 0,2 militeslas de homogeneidad. Estamos en el estándar internacional también, o sea, tenemos los mismos resultados que han tenido otras personas que han construido esto y hecho estas mediciones, y podemos estar contentos además también de que nuestras mediciones indican que en todo el procedimiento que fue poner estos 2000 imanes, no pusimos ningún imán al revés. En teoría, si el cilindro fuera infinito, el campo debería ser uniforme. Bueno, infinito y también los imanes muy pequeños y continuos, y ahí debe ser uniforme. ¿Y cómo se compara el costo de los imanes de neodimio versus, como por ejemplo, todo lo demás, la electrónica, los amplificadores? El costo de los imanes, ¿te puedo decir exactamente cuánto fue? Tú lo pagaste. Yo lo pagué nomás. Que no pregunte. Como $6,000. $5,000, $6,000. Sí, $5,000 los imanes. Mira, la gente que hace estos equipos, considerando la electrónica y todo, les gustaría construir por $100,000 en total. ¿Ya? En general sale más. Porque depende del país. O sea, en algunos lugares es mucho más difícil mandar a hacer algo que en otros. Los resonadores comerciales de bajo campo que hay, que partieron con esta idea así como super ultra low cost, pero al final están en $500,000, o sea, no es que sean tan low. Pero al final, si tú lo piensas, es mínimo en comparación con la mantención de un resonador comercial, que cuesta carísima. Efectivamente, tiene la ventaja que no hay, claro, la mantención es mucho menor. Igual hay reparaciones que hacer, igual está la electrónica que también necesita algo, o sea, no sabemos todavía, porque todavía no...
Y nunca hay que olvidarse que para los ingenieros el costo son los materiales. Nosotros en la universidad rara vez valoramos las horas hombre. Y aquí han trabajado, no sé, 20 personas durante semestres, varios semestres. Y no lo estamos valorando. Y también a los ingenieros nos cuesta mucho valorar el costo de comercializar las cosas. O sea, igual uno puede gastar $100.000 en los materiales, pero sacar el producto al mercado son $300.000, porque en el fondo hay que mano de obra y hay que además se necesita un gerente, se necesita un área de marketing, se necesita un contador, Los se permisos. necesita Los permisos. los permisos, o sea, siempre hay que sumar más. Un abogado. Varios.